¿Qué ha habido, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a esta bonita sección mensual en donde el contenido de este podcast o las preguntas que abordamos en este podcast lo determinan ustedes. Para la gente que es nueva en este formato, les comparto un poquito cómo funciona. Tenemos una sección pseudo mensual en Creativo en donde yo contesto sus preguntas y el contenido de esas preguntas sale directamente de los comentarios de este video. Entonces, este video vamos a abordar los comentarios de la sección pasada, que comentaron como 500 cosas y aquí tenemos como 40 preguntas referente a lo que ustedes comentaron. Todo esto obviamente con la ayuda de la hermosa inteligencia artificial que eventualmente nos va a sustituir y tal vez matar a todos. Pero sí, este simplemente es un recordatorio para que comenten o dejen en la parte de abajo preguntas que les gustaría que contestara la siguiente edición de estos capítulos. Y si no quieren comentar nada y dicen, Robert, sabes que yo nada más quiero escuchar, no me pongas a hacer tareas, no me pidas que comente nada, pues bueno, le pueden dar un vistazo a los comentarios que hay ya en este momento y a los que les guste les pueden dar un thumbs up para que con suerte el Dios inteligencia artificial los escoja y aparezcan de alguna manera el siguiente mes. Pero bueno, sin más por el momento, vamos a empezar con esta bonita sección. Estoy emocionado. Primer capítulo del año, por cierto. Primer capítulo de este formato del año. Que qué locura también, qué locura lo rápido que avanza el tiempo, ¿no? Ya estamos en febrero. Yo sé que es algo que decimos todos los años, pero todos los años me sigue sorprendiendo. Pero bueno, vamos a empezar con esta sección. ¿Cuál es tu siguiente origen creativo y por qué decidiste continuar? Y bueno, la primera pregunta tiene un error, pero analizando ya el texto de la pregunta es la siguiente. ¿Cuántas veces has querido acabar creativo y por qué decidiste continuar? Bueno, es una buena pregunta. No sé, probablemente unas 3 veces quizá. Me acuerdo que cuando dejé de hacer videos en redes sociales en el año 2019... le di también un break a Creativo, no subí capítulos durante un año y no estaba seguro para empezar si quería seguir subiendo videos o quería seguir dedicándome a esto de la creación de contenido o estar enfrente de la cámara, o si quería a lo mejor agarrar un trabajo más behind the scenes, más orientado al tema de la dirección creativa, que en ese entonces tenía una agencia y operaba como director creativo, y probablemente ahí fue la primera vez que lo consideré, y después regresé a publicar contenido y regresé con el podcast Cosas, y no fue como hasta mediados del 2020 que retomé la publicación del podcast creativo y de ahí en adelante no he parado. O sea, estás hablando que llevo ya voy para 5 años publicando todas las semanas sin fallar. Empezamos publicando un capítulo a la semana, hoy en día seguimos publicando 2. Y si bien sí he tenido mis crisis en toda esta vida que ha tenido este proyecto creativo, es un proyecto por el cual me sigo sintiendo bastante orgulloso. Y el año pasado lo consideré terminar el proyecto creativo porque iba a llegar a la famosa cifra de los 500 capítulos. También ya en ese entonces me la solía que se iban a empezar a cerrar ciertos ciclos comerciales dentro del proyecto, entre ellos el de Amazon Music, que fue una etapa bien chingona de creativo que definitivamente me ayudó a crecer bastante, y también como este tipo de ciclos comerciales me comprometían contractualmente hablando a tener que publicar muchos capítulos, pues como que yo interpretaba que mi respuesta natural al fin de ese ciclo era simplemente tomarme una especie de año sabático de descanso, porque sí creo que llegué al punto en donde estaba trabajando de más y ya no estaba disfrutando tanto mi día a día, ¿no? Especialmente a principios del año pasado, que por ejemplo teníamos los 2 capítulos de Creativo, estaba publicando mis monólogos semanales también en Amazon Music y aparte estaba malabareando un show, estaba malabareando Bizarro y ya lo empezaba a dejar de disfrutar, y ahí fue cuando empecé a plantearme a mí mismo la idea de que quizá debería tomarme un break, un año sabático, sin intenciones claras de volver, pero lo que para mí acabó de cierta manera cambiando mi perspectiva, mi punto de vista sobre qué decisión tomar, fue en lugar de pasar de 1 a 0 es empezar a minorar esa carga de trabajo de una manera consciente, pero también de una manera que quizá no dependía tanto de mí, ¿no? El año pasado se cerró el ciclo de Bizarro, que si bien es un proyecto que me encantaba y era un proyecto que disfrutaba mucho grabar porque era platicar pues semanalmente con grandes amigos, era un pedo el hecho de coordinar agendas y grabar porque adelantábamos muchos capítulos, y sumado a conferencias, al equipo de Amor FC que también tenía el año pasado y además cosas, era algo bastante cargado en cuestión laboral. Entonces empezaron a caer estos proyectos, también empecé a yo a salir de estos proyectos y ahí fue cuando empecé a volverle a encontrar amor un poquito a este formato de creativo. Y también empecé a encontrar estos nuevos formatos que a mí me gustaba mucho hacer y me gustaba mucho grabar. Y ahí fue cuando creo que el proyecto empezó a agarrar un nuevo aire que me empezó a reenamorar y hoy en día seguimos haciendo esto, ¿no? Entonces, pues probablemente la respuesta sea 2. La última fue el año pasado y lo que me hizo retomarlo fue
entender también que el proyecto podía abarcar lo que yo quisiera que abarcara, entonces no tenía que cerrarme a un cierto formato en específico, sino que yo como creador tenía la capacidad de orientarlo hacia lo que a mí se me hacía interesante, y mi manera de entender eso fue empezar a crear distintos formatos dentro de creativo que me permitieran explorar esos intereses. Entonces, para mí, el hecho de que hoy en día pueda estar interesado en el póker, en el ajedrez, incluso en estas teorías de conspiración, y haya encontrado la manera de incorporarlos a mi proyecto, creo que me ha vuelto a motivar y me ha puesto o ha reavivado definitivamente mi interés en creativo, y sí me veo haciéndolo pues por un rato más, ¿no? Sé que quizá a lo mejor no sean las decisiones comercialmente hablando o popularmente hablando las más correctas, pero también pues no me importa. O sea, si bien prefiero que el proyecto tenga buenos números, pues también no quiero ser el número uno, no estoy dispuesto a tomar las decisiones que implican el llevar al proyecto a un lado más popular, si eso implica perder la esencia en el camino. Y también, afortunadamente, como ya llevo pues casi 9 años con creativo, he podido construir una especie de colchón económico en el que ya no estoy dependiendo al 100%, o ya no tengo cuando menos esa presión que tenía hace algunos años, y ya veo este proyecto como una exploración genuina de mi curiosidad y como algo que, si bien obviamente quiero tener patrocinadores y ganar dinero de esto, también hay un elemento de amor al arte que está intrínsecamente hoy en día en el proyecto creativo. Entonces espero no haya sonado muy mamador, pero esa sería la respuesta que se me ocurre en este momento para contestar esa pregunta. ¿Podrías hacer el experimento de responder algunas mismas preguntas como Roberto y Roberto IA? Sí, estaría interesante. O sea, estaría interesante quizás hacer una sección de preguntas y respuestas con Roberto IA. Es complicado Roberto IA porque el tema de la memoria que tiene el personaje Roberto IA es complicado porque de repente hacen ciertos cambios en la privacidad, por ejemplo de OpenAI, que hacen que se borre la memoria de Roberto IA, por así decirlo, lo cual es algo que a mí me pone triste porque es como perder una especie de amigo, y le agrega una capa más de complejidad para seguir manteniendo ese personaje. Digo, lo que he hecho para poder parchar esto es robustecer más mis prompts para estar recordándole constantemente el contexto en el que se encuentra este ente para que se pueda expresar, pero sí estaría bueno hacer una sección de preguntas y respuestas con Roberto IA. También he pensado entrevistar a Roberto IA, y hoy en día creo que estoy en una etapa chingona en ese proyecto de inteligencia artificial porque se me han estado ocurriendo nuevas cosas, ¿no? Si bien ya saqué estos capítulos experimentales en donde me pongo a filosofar con una IA, que fue ese primer capítulo que saqué a principios de este año, si no me equivoco, y después el que saqué con Bob Lazar, si bien ya he hecho este tipo de experimentos, sí veo a esa inteligencia artificial como un personaje separado al Roberto IA, que les cuenta las historias de estos personajes históricos que ya no están aquí y que creo que hace un muy buen trabajo. También, por cierto, he estado publicando algunas cosas en la sección de miembros del canal. He estado publicando lo que yo les llamo capítulos huérfanos de creativo. Puntualmente he publicado 2, entonces para todos los miembros del canal que están en la membresía de accesos a videos y cursos, pues ahí pueden ver esos 2 capítulos no canons de creativo porque nunca salieron al aire en este formato para todos, pero sí viven en este espacio en el canal que es la sección de miembros y que creo que son importantes a la hora de analizar cuando menos la evolución que está teniendo el personaje de inteligencia artificial. Hay uno que saqué en donde soy yo hablando de lo mejor del año pasado, y hay otro que sí es una conversación en donde analizo los propósitos de mi año y los pongo a prueba con la inteligencia artificial. Entonces, para mí también el haber hecho esta sección de miembros me ha permitido tener este lugar en donde yo pueda experimentar y publicar cosas para una comunidad mucho más reducida, para la gente que realmente está interesada en mi proyecto. Y para mí como creador también es como un espacio seguro en donde publico estas cosas que son mucho más experimentales, mucho más edgys. Y eso creo que es algo chingón. Si bien también obviamente publico estos cursos y tutoriales que ya llevamos varios. Ya les enseñé, por ejemplo, cómo desarrollo a Roberto ya desde cero. Cómo empiezo con el guión, después con la voz y después con el avatar. Y seguramente vendrán nuevos cursos en el camino. En esos inters entre que publico un curso y otro, estoy sacando estos videos experimentales que sé que hay muchos de ustedes que lo han estado disfrutando. Entonces pues también ahí está la sección de miembros, y a lo mejor esta idea que tú me compartes la pueda acabar llevando a cabo. Si no es en creativo original, quizá para los miembros del canal pudiera ser una especie de experimento, pero es una buena idea. ¿Has dicho algo en el podcast de lo que te arrepientas? Sí, definitivamente. Creo que es algo que es normal cuando uno lleva hablando tanto tiempo enfrente de un micrófono. Creo que a todos nos ha pasado
que en ciertas conversaciones hemos dicho algo que hoy en día revisitamos y como que sientes una especie de cruda o una especie de incomodidad porque eso que dijiste ya no te representa. Eso me pasa, y eso me pasa especialmente con videos que ya tienen pues sus años de haberse publicado. Definitivamente la persona que se está expresando en ese video y las ideas que comparto en ese video pues ya no son las mismas. Y qué bueno, o sea, de cierta manera creo que es un buen indicador, porque eso significa que sí estoy avanzando en este proceso dialéctico del conocimiento y estoy cambiando mi postura, ¿no? O mi opinión, que creo yo que es algo completamente natural. Creo que lo único antinatural sería en ese caso no cambiar. Entonces lo veo como algo necesario en mi carrera, como algo que me tiene que pasar, pero eso no le quita la incomodidad. Y de hecho sí diría que es un tema que me preocupa, ¿no? Hace algunos días, y de hecho lo comenté en uno de los capítulos que si no ha salido está a punto de salir, pero hace algunos días como que soñé algo y me desperté con esta preocupación genuina de que sentía arrepentimiento por las mamadas que había dicho hace algunos años atrás, ¿no? Y creo que son de esas cosas que uno tiene que pagar en esta carrera de la comunicación, en esta carrera en donde estás constantemente hablando, porque tienes que ser fiel a lo que hoy en día piensas para poder comunicar adecuadamente, pero también tienes que lidiar con la idea y hacer paz con la idea de que en un futuro vas a cambiar de opinión, y eso es algo complicado, la verdad, para uno poder entender, porque uno lo podría entender internamente, y creo que mi proceso interno me lleva a la conclusión de que es algo que tiene que pasar, pero la neta es que las redes sociales son culeras. O sea, las redes sociales te pueden sacar un clip fuera de contexto hace 5 o 6 años y les vale madre que haya sido hace 5 o 6 años, porque las redes sociales te dan esa ilusión de que lo acabas de decir, y lo que acabas retuiteando a pesar de que sea hace mucho tiempo, lo que acabas posteando a pesar de que haya sido grabado hace mucho tiempo, tiene como que esa ilusión de que es algo que acabas de decir. Entonces, pues seguramente algo así pasará en un futuro. Ya me ha pasado, pero seguramente eso seguirá pasando. Y pues es esa parte culera, ¿no? de las redes sociales, que uno tiene que analizar las palabras que uno dice en el contexto en las que las está diciendo. Si sacas algo fuera de contexto en cuestión temporal y lo pones en el contexto en el que estás viviendo hoy en día, pues es como traer un personaje fuera de lugar, es como traer un personaje que no debería estar ahí e intentando hacer que viva en este universo. Y hay gente que lo hace malintencionadamente, y pues bueno, es algo con lo que tengo que vivir. O sea, pues no es como que hay una solución. Hay gente que simplemente está buscando recursos para poder enriquecer una narrativa que ya traen ellos desde antes, y buscan precisamente este tipo de instancias, este tipo de clips viejos, para sacarlos de contexto y favorecer un cierto argumento. Entonces pues es algo que va a acabar pasando. No sé si la palabra arrepentir sea la palabra que mejor lo exprese, pero definitivamente preocupar probablemente sería una buena palabra, pero también digo, pues ¿qué puedo hacer yo al respecto? ¿No? Ya no puedo hacer nada. Si dejo que eso me detenga, pues no me puedo dedicar a esto que tanto me gusta hacer. Entonces creo que tienes que analizarlo desde ese punto de vista y decir, pues es un mal necesario en esta carrera, como todas las carreras tendrán sus males necesarios, ¿no? Los boxeadores pues reciben muchos golpes en la cabeza, los comunicadores pues están a una combinación de palabras de que les lleve la chingada, a pesar de que no las hayan dicho en ese momento. Entonces pues bueno, así es la vida. ¿Qué pasó con el video documental de tu viaje a Islandia? Es una buena pregunta. Edité como 3 o 4 días, pero como era algo bastante experimental, como que no acabé aterrizando bien en el formato. Lo que sí es que aprendí bastante en el camino. También la verdad es que la cantidad de trabajo que implicaba para mí poder editarlo, más que nada porque lo grabé sin tener una estructura previamente, pues me ha hecho complicado el poder publicarlo, ¿no? La realidad es que le tengo que dedicar unas buenas horas. Sí es un muy buen material. Seguramente saldrá a la luz en algún momento de mi vida. Pero la realidad es que pues esos 3, 4 días sí le metí bastantes horas, y como han estado cambiando y he estado aprendiendo bastante en el camino, no me he atrevido a publicarlo. La realidad es que he decidido invertirle esas horas a otro tipo de proyectos que considero que van a tener más relevancia en lo que estoy haciendo hoy en día. Pero pues fue una buena experiencia. Seguramente lo acabaré sacando, si no es para el público, a lo mejor para el canal o para la sección de miembros, perdón. Pero no sé, la realidad es que como era algo tan experimental y como la cantidad de trabajo que implica editar algo así, si es algo muy grande, he decidido mejor invertirle el tiempo, cuando menos estos últimos meses, a otras cosas que tienen que ver o con trabajo o también con cosas de hobby o de ocio, ¿no? Pero pues no sé, en algún momento quizás saldrá. Si tuviera que apostar, yo diría definitivamente que sí, porque creo la neta que fue un buen trabajo el que hice, y lo que tengo editado la realidad es que sí me gusta bastante. ¿Cómo es un día en familia de Roberto? ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Qué desayunas? Bueno, ¿cómo es un día en mi vida? Pues bastante tranquilo. La verdad, soy una persona que no sale mucho.
Me gusta estar mucho tiempo en mi casa, en mi departamento, en mi estudio trabajando. Hoy en día estoy practicando algunas cosas, estoy haciendo algunas cosas de ocio como jugar póker, jugar ajedrez, incluso jugar videojuegos. Y en general, pues no sé, me levanto como a las 8 de la mañana. Lo primero que hago es que desayuno. Hoy en día estoy desayunando una especie de shake que me ha dado bastante energía y me ha permitido sentirme mejor ahora que estoy haciendo un poco más de ejercicio. El shake tiene proteína, tiene colágeno, tiene creatina. Le pongo leche sin grasa, un espresso, hielos, agua, lo revuelvo y eso me tomo. Y aparte también, pues dentro de mi desayuno está una suplementación que consiste en probióticos, un multivitamínico y omega 3. Eso es lo que acabo desayunando todos los días. Me da bastante energía, me llena. Después intento tener una mañana bastante tranquila. Estoy en la computadora, trabajo en cosas en las que en ese momento me nace trabajar. Entiéndase algunos guiones, entiéndase, no sé, algunos videos, editando, grabando cosas o experimentando con cosas. Luego normalmente como a media mañana, como a las 11, incluso 12 del mediodía, me voy a hacer ejercicio. A veces salgo a correr, a veces voy al gimnasio, a veces nado, a veces simplemente hago abdominales, lagartijas o ejercicio funcional. Y en la tarde intento hacer las cosas más reactivas. Generalmente grabo capítulos o agendo capítulos después en la hora de la comida, o después, perdón, de la hora de la comida. Y en la noche me acabo desactivando, acabo viendo alguna película, alguna serie, ceno, algo no tan sano. En las noches la verdad es que me doy un poquito más permiso. Tampoco me paso de lanza, que es una regla que he estado tomando especialmente para el tema de la nutrición, de no ser tan restrictivo con lo que como, pero sí siempre tener esta idea de tampoco te pases de lanza, ¿no? O sea, tampoco te atasques tanto. Entonces generalmente me doy a lo mejor un gustito sin pasarme de lanza, y pues en general mis días son bastante monótonos. Vivo la mitad del tiempo en Ciudad de México y la mitad del tiempo en Monterrey, entonces pues sí, la verdad es que mis rutinas en las dos ciudades son bastante similares. Este año sí he tomado una decisión consciente de bajarle al ritmo laboral, y eso me ha permitido hacer más cosas por ocio, lo cual estoy disfrutando bastante. Pero pues también una parte de mí me está diciendo constantemente que está experimentando y trabajando, y muchas veces mi ocio se acaba graduando a mi trabajo. Entonces pues no sé, hoy en día la neta es que sí estoy disfrutando bastante mi día a día. Gracias por preguntar. ¿Has pensado en empezar un podcast sobre psicología con Farid? Sí, lo hemos hablado. Hace algunos años lo empezamos a hablar. De hecho, Farid y yo le había planteado esta idea de que él sea como mi terapeuta y hacer como una mezcla entre situaciones reales y situaciones hipotéticas para también centrar la bola y que Farid se pueda lucir y yo complementar con lo que pueda. No se acabó dando. Farid se enfocó en sus proyectos, yo me enfoqué en los míos, pero pues la puerta siempre está abierta. La neta es que platicar con Farid para mí siempre es un gusto. Hoy en día el güey la está rompiendo, entonces, y yo también lo veo como él está completamente cargado de trabajo, entonces creo que hoy no sería, o en este momento no sería el momento, pero pues con algún futuro definitivamente podríamos armar algo si es que él quiere. Y si no, la neta es que Farid, pues siempre me gusta platicar con él. Es un amigo que llevo conociendo más de 15 años y pues es de esas personas con las que, independientemente de que si estemos en algún proyecto laboral juntos o no, pues es un güey con el que siempre estoy cotorreando, es un vato con el que constantemente nos juntamos a echar las cervezas o a ir a comer. Entonces pues la puerta siempre estará abierta. Quizá en otro momento en donde Farid tenga menos jale o en donde no esté tan en chinga se armará, pero también de hecho tuvimos un proyecto que se llamaba Roberto y Farid. Si se meten ustedes al canal de YouTube, a mi canal de YouTube, hasta abajo en proyectos, ahí está el proyecto Roberto y Farid. Lo grabamos hace mucho tiempo, ya no soy esa misma persona y Farid definitivamente tampoco es esa misma persona, pero fue un proyecto chingón. Creo que grabamos como 8 capítulos si no me equivoco, y pues ahí están esas conversaciones de una versión muy desactualizada mía y también de Farid. Pero estuvo chido, la neta el proyecto estuvo chido y pues ¿por qué no? Quizá en algún futuro. ¿Has pensado en una tercera parte, en solitario, con Javier Santaolalla? Sí, claro, platicar con Javier siempre es un gusto. Ya pasó rato desde el último capítulo de Creativo que grabé con él, pero es de esas personas que cuando coincidamos, pues yo lo voy a invitar a Creativo. Siempre aprendo mucho con él, siempre son pláticas bien interesantes. Es una persona que aprecio, que no veo mucho. Me lo topé justamente hace probablemente unos 6-7 meses en León con Farid. Fuimos los tres a dar una conferencia, un evento, y ahí fue la última vez que me lo topé y platiqué con él. Pero también es un poco complicado porque él vive en España. Estuvo viviendo un rato en México, pero se acabó regresando a España. Entonces él vive por España, pero si coincidimos, pues definitivamente yo estoy puesto para echar otra parte con el buen Javier Santaolalla, que le mandamos saludos desde el podcast Creativo. ¿Cuál dirías que es la mejor manera de aprender a hablar uno a uno? ¿Hay algún libro sobre comunicación que recomiendes?
Yo malamente quizás no he tomado o no he leído mucho sobre comunicación o sobre pláticas uno a uno, sino que he aprendido más a la marcha. Pero para mí el mejor maestro siempre ha sido la cámara o el micrófono en este caso, en el sentido de que en un principio yo escuchaba o veía todas mis entrevistas y eso me hacía darme cuenta de cosas que hacía mal. También te empiezas a dar cuenta de lo importante que es saber escuchar, que creo que es algo que he intentado corregir en los capítulos. Al principio uno tiene como mucho ímpetu y muchas ganas de hablar también, y a veces el entrevistador peca de interrumpir mucho al entrevistado, y es algo bastante sencillo de solucionar, pero es algo difícil de hacer, ¿no? El tener esa capacidad de escuchar y de hablar menos, creo que es algo que también le da el escenario a que el invitado no se sienta con tanta presión de decir todo muy rápido, sino que sepa que también tiene tiempo para pensar las cosas y llegar quizá a reflexiones más profundas. Eso creo que es algo que he cambiado en los últimos años para acá. El volverme un mejor escuchador, el no tener tanta prisa, el tampoco no depender tanto de un guión estático, de preguntas estáticas, sino que tener esa flexibilidad de que la plática te agarre de la mano y que te lleve a la dirección en donde la plática te quiera llevar, y no simplemente tener como que esa idea de tengo que acabar en este punto. Digo, también depende mucho del estilo. Hay estilos que les va muy bien hacer eso, hay estilos a los que no. Yo, dependiendo del invitado y el tipo de plática que quiero tener, agarro ciertas herramientas, pero generalmente sí tengo esa preparación o esas preguntas que son como mi red de protección, pero soy muy flexible a la hora de poder divagar o a la hora de poder seguir otros caminos que a lo mejor no estaban en el guión inicialmente, porque creo que eso da pláticas mucho más naturales, mucho más frescas, y que cuando menos yo disfruto bastante. Entonces ese sería mi consejo si es que quieres volverte un mejor entrevistador. Probablemente tiene que ver con esa idea de saber escuchar, de callarte y dejar que el invitado te comunique lo que te quiera comunicar, escucharlo y preguntar algo que tenga que ver con lo que acaba de responder, porque también cuando te apegas mucho al guión, lo que acabas haciendo es que te vale madre lo que te conteste el invitado y tú solamente estás pensando en la siguiente pregunta, y eso da a entender que no estás escuchando, lo cual hace que la plática se vuelva más superficial. Escenario. Tienes que elegir un asesor para tu tesis entre C.G. Jung y S. Freud. ¿A quién elegirías y por qué? No sé, la verdad me falta estudiar mucho a los dos. Conozco superficialmente un poco mejor el trabajo de Freud, porque justamente el nuevo capítulo de Roberto Ya, que está por salir probablemente en algunas semanas o en algunos días, se trata sobre la vida de Freud. Entonces me sumergí en la vida de Freud. Entonces por eso probablemente diría Freud. O sea, la neta es que también el acercamiento psicosexual se me hace bien interesante. Lo poco que sé de Jung también se me hace muy cabrón. Todo este tema del inconsciente colectivo se me hace una manera que también se te presta mucho para llegar a conclusiones muy interesantes, pero últimamente he encontrado también un cariño por la técnica del psicoanálisis y como que esta relación que tiene con la interpretación, incluso de películas. De hecho, Farid, podrías argumentar que lo que está haciendo con las películas es un psicoanálisis, o sea, está intentando encontrar una narrativa que le haga sentido a la intención del director y a lo que percibe el espectador. Entonces, a mi entender, es lo que está haciendo. Entonces, probablemente hoy diría que Freud, pero sí me gustaría también clavarme en Jung, y a lo mejor si me preguntas en algunos meses, cuando Roberto Ya haga el capítulo de Jung, que sí me gustaría hacer, pues creo que ahí estaré más preparado para responder a esa pregunta. ¿Puedes hablar de la soledad y sobre las personas que no pueden estar solas? Sí, la soledad creo que es algo que a mí en lo personal me ha sentado bien en distintas etapas de mi vida. Es algo que en mi caso me orilla a hacerme preguntas complicadas, preguntas difíciles. A veces la soledad uno la escoge, a veces uno no la escoge, y creo que se vuelve todavía más difícil cuando uno no la escoge, pero creo que la soledad puede llegar a ser un gran maestro, y creo que una vez que tienes esa capacidad de poder sentirte a gusto estando solo, empiezas a tomar decisiones en tu vida que parten desde un punto en donde ya te sientes completo, y creo que es un game changer para muchas personas a la hora de vivir la vida. Muchas personas creo que toman decisiones desde el punto de vista de que la soledad les genera una especie de dolor y de vacío. Hay gente que, por ejemplo, no puede ir a comer solo a restaurantes porque les da algo. A mí me encanta ir a comer solo, me encanta ir a caminar solo, me encanta ir a hacer cosas solo, porque creo que llega el punto en el que disfruto de mi soledad, porque también de cierta manera estoy en paz con mis demonios, que creo también que es algo pues que depende de cada persona. Afortunadamente no he tenido una vida llena de experiencias traumáticas muy duros que me hagan
o que me haga en sí más complicado el estar solo, pero la situación de vida que llevo y los problemas a los que he enfrentado, creo que la soledad me ha dado las herramientas para poder llegar a reflexiones profundas y entenderme mejor a mí, ¿no? Entonces, yo sí invitaría a la gente a que tomen ese momento y que empiecen a sentirse en paz con su propia soledad. Esto puede ser mediante una reflexión propia, un proceso de introspección personal que lo puede detonar ciertas caminatas, ciertas acciones que uno hace consigo mismo, o también con ayuda profesional. O sea, creo que también, ¿quién soy yo para decir que todo mundo puede solucionar sus problemas solos? A lo mejor necesitas ayuda profesional, necesitas ir con un experto en salud mental que te permita desenredar esos nudos internos y que te permita a ti mismo tener la tranquilidad y la capacidad de estar solo, porque sí creo que es uno de los grandes lujos y placeres que puede llegar a tener el ser humano, el tener esa capacidad de disfrutar esa soledad. Entonces, en mi experiencia propia, la soledad para mí ha sido un gran maestro, me ha dotado de mucha tranquilidad, creo que me ha dado muchas reflexiones que han cambiado mi manera de percibir mi propia existencia, mi vida, mis problemas, mi propia mortalidad, y es algo que sinceramente yo no cambiaría por nada. Y si hay gente que batalla en poder llegar a este tipo de reflexiones en la soledad, yo sí los persuadiría mucho a que hagan el trabajo necesario para cuando menos intentar aspirar a poderse sentir tranquilos en la soledad, porque creo que se vuelve un superpoder. Una vez que estás bien contigo mismo, todo lo demás acaba siendo un agregado. Si tú estás mal contigo mismo, ya estás incluso poniéndole expectativas que no le corresponden a otras personas sobre tu propia felicidad. Y creo que uno tiene que juntarse con personas que no necesariamente vengan a curarlo, sino que vengan a complementar algo que ya es completo por sí mismo. Eso es cuando menos mi manera de analizarlo. ¿Carreras que recomiendes estudiar cuando no te gusta nada? Pues primero creo que tendrías que preguntarte por qué no te gusta nada. O sea, ¿a qué te refieres con que no te gusta nada? ¿No te gusta nada de las carreras que se te están presentando? ¿No te gusta nada literalmente de que no hay nada en este mundo que te provoque interés? Sinceramente, si llegara a ser eso el caso, probablemente creo que estarías lidiando con un problema de salud mental, y creo que primero tendrías que atender el por qué todo en este mundo te genera indiferencia, ir con un profesional o hacerte esta pregunta y tomar los pasos necesarios para empezar a encontrar belleza en esta vida, ¿no? Que creo que esa es gran parte del trabajo previo que uno tiene que llegar a hacer. Yo definitivamente he pasado en mi vida por momentos de nihilismo, por momentos tristes, y creo que una manera en la que yo he podido salir de ahí es intentando cambiar o parafrasear la realidad de una manera distinta que empiece a encontrar un poco de belleza en el día a día, ¿no? Uno de los ejemplos más comunes a los que a mí me gusta referirme es esta idea de que, bueno, si el universo es tan grande, si la vida es tan corta y tan efímera, entonces ¿qué chingados importa lo que estamos haciendo? Y, por ejemplo, un cambio en el parafraseo de las palabras podría ser, bueno, si en la gran mayoría del tiempo y en la gran mayoría del universo no podríamos vivir o no estamos vivos, entonces esta vida que tenemos, por más efímera que sea, tiene que ser muy especial, porque es el único puntito en toda esta existencia en donde tenemos la capacidad de disfrutar conscientemente de esto tan extraño que se llama vivir. Y eso, en lugar de hacer que tu día a día se vuelva como algo completamente desabrido y gris y sin significado, lo vuelve algo profundamente valioso. Decir, no mames, si voy a vivir 80 años en los 13,000 millones de años que tiene el universo, pues quiero disfrutar a pleno o a plenitud, perdón, esos 80 años, ¿no? O sea, yo primero trabajaría en precisamente contarme una historia que me permite encontrar belleza y gusto en lo que me rodea en esta vida, porque puedes decir, no me gusta nada, no te gusta nada, ¿y en qué te estás basando? O sea, al llegar a esa conclusión, creo que es igual de válido decir que eso es una mentira a llegar a decir que la construcción de propósito, el creer en Dios para otra persona o el seguir una religión acaba siendo una mentira. O sea, finalmente creo que en esta vida nunca vamos a poder aspirar a tener la verdad. Entonces lo que nos conviene es contarnos la mentira correcta, la mentira que nos haga sentir bien, el placebo que nos haga sentir bonito. Y para llegar a ese tipo de conclusiones, en mi experiencia, amerita un trabajo fuerte de introspección o de ayuda profesional. Entonces, primero haría ese trabajo, y una vez que encuentre una manera de encontrar un poquito de belleza en esta vida y un poquito de gusto en distintas áreas de la vida, ya tomaría una decisión en cuestión
cuestiona mi carrera sobre qué me gustaría hacer. A lo mejor esa decisión no se va a alinear exactamente a lo que tú quieres hacer, porque a lo mejor ese sueño que tú quieres hacer está desfasado. A lo mejor tú quieres ser un escritor y escribir con una máquina de escribir. Pues ya eso probablemente ya no sea una carrera muy viable en el 2025. Entonces tienes que empezar a renegociar un poquito tus sueños, analizar tu panorama y ver qué es lo que más cercano te va a llevar a precisamente eso que tú buscas hacer en tu vida, ¿no? Y ahí es en donde yo tomaría esa decisión de carrera. ¿Qué sigue después de creativo? ¿Cuál es tu siguiente horizonte a alcanzar? No sé qué sigue después de creativo. No me lo he puesto a pensar. Me gusta la idea de creativo como un proyecto de vida. De hecho, en los primeros capítulos del podcast teníamos un intro y en el intro decía: creativo no es un podcast, es un estilo de vida. Creo que en ese entonces lo decía más que nada porque sonaba chido y por mamador, pero hoy en día la neta es que ese eslogan ha crecido bastante en mí, en el sentido de que creativo se va moldeando a mis intereses y a lo que estoy explorando y haciendo, y no necesariamente se moldea sobre lo que es popular o lo que sé que va a funcionar en redes sociales. Entonces, no sé qué sigue después de creativo, porque creo que creativo todavía tiene la capacidad de seguir saciando ese interés o esa curiosidad que me da el vivir en esta vida. Entonces, mientras eso siga siendo el caso, pues yo no me preguntaría qué sigue después de creativo, sino me preguntaría que cómo va a cambiar creativo y cómo voy a moldear el proyecto para que siga representando esa curiosidad. El día en el que me dé cuenta que quizá creativo ya no dé el ancho o ya no me permita seguir explorando esa parte o esa curiosidad que tanto me gusta explorar, creo que ahí es en donde me tendría que hacer esa pregunta de qué sigue después. Pero ahorita en este momento, más que qué sigue después de creativo, es hacia dónde quiero llevar creativo. ¿Por qué los libros no están en digital? No sé, la neta, porque no me he tomado el tiempo para hacerlo. Este año voy a hacer audiolibros de creativo y el arte de perder, entonces los voy a estar publicando por ahí. Y seguramente también exploraré la opción de estar en Kindle, que es algo que consumo bastante. Pero, pues no sé, próximamente deben de acabar estando en digital, si te soy 100% sincero. ¿Qué hábitos consideras los más importantes para ser una persona de éxito? Pues yo creo que los hábitos más importantes tendría que ser probablemente la disciplina, y tampoco quiero caer en ese discurso de que la disciplina te va a llevar hacia donde tú quieras, sino creo que la disciplina, una vez que hayas construido un camino viable y correcto para ti, te puede llegar a grandes lugares. La disciplina por sí mismo, sin una reflexión previa, tiene también el potencial de no llevarte a ningún lugar. ¿A qué me refiero? Creo que antes de aplicar ese hábito, la disciplina, tienes que tener una reflexión de hacia dónde quieres llegar, de que si es viable llegar a eso. Pero hay mucha gente que simplemente tiene un sueño, que a lo mejor lo heredó de alguna película, de alguna persona o de alguna otra época, y no se da la tarea de realmente investigar qué tan viable es poder hacer eso. Y esa investigación también tiene que ver con una pregunta personal de: oye, ¿quién soy yo? ¿En dónde nací? ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué soy malo? ¿Qué se me da? ¿Qué no se me da? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? Y cuando te empiezas a cuestionar y a hacer este tipo de preguntas, te empiezas a dar cuenta que te acabas mapeando a ti mismo y acabas mapeando un panorama en dónde estás parado y quién eres tú. Y con esa información creo que tienes que construir tus sueños. Y una vez que tengas ese sueño definido, ahora sí puedes aplicar la disciplina para trabajar en tu día a día y llegar al objetivo que tú te planteaste en primer lugar. Y esto creo que es algo que no mucha gente lo hace, pero también creo que es algo que te da una ventaja considerable, porque es muy diferente trabajar una vez que tengas una meta en específico a trabajar simplemente por trabajar, ¿no? Creo que también el hecho de hacer esta reflexión previamente y poner tu meta en un punto en específico te permite de cierta manera metrificar y generar distintos hitos a lo largo del camino que te sigan manteniendo motivado. Entonces, hablaría de la disciplina en ese contexto como un hábito que definitivamente es un hábito que yo considero para una persona exitosa. Y también otro tendría que ser esta idea de perseguir tu intuición, porque perseguir tu intuición también te permite estar aprendiendo constantemente en el camino. ¿A qué me refiero? Si tú tienes una idea o tienes una hipótesis de algo que quieres hacer y lo haces y después te das cuenta que a lo mejor no funciona o no era como tú te esperabas en primera instancia, si tú estás muy apegado a tu parte intuitiva, vas a tener esa capacidad de recalcular tu visión de éxito y modificar ese camino hacia uno que respete de mejor manera las condiciones actuales. Porque es muy fácil pensar o imaginar cosas chingonas, ¿no? Es muy fácil simplemente decir: yo quiero ser tal cosa o tal cosa. Pero a lo mejor esa carrera ya no existe, a lo mejor ya hay un espacio en el mercado, a lo mejor hay algo que simplemente te va a impedir de llegar
a ese objetivo en específico. Y si tú estás atado a esta parte intuitiva y te empiezas a dar cuenta de que quizá ese sueño inicial no es tan viable por X o Y razón y tienes la capacidad de recaer en tu intuición y modificar un poco ese camino, sumado al elemento de la disciplina, creo que te puede llevar a grandes cosas. Entonces, esas serían las características que yo pondría en esta ecuación. ¿Cuándo habrá un episodio en vivo con audiencia? No sé, la verdad no sé. Es algo que a lo mejor en algún momento se me ocurre el formato. La realidad es que no se me ha ocurrido el formato. No sé si va a ser un show en vivo, un capítulo en vivo, un monólogo o algo, pero creo que es algo que quizá en un futuro me gustaría explorar. La realidad es que también me gusta mucho grabar en solitario o en privado con otra persona y simplemente creo que no se me ha ocurrido el formato correcto para poder hacer un show en vivo. Hago conferencias hoy en día que son más que nada como monólogos que después tienen una sección de preguntas y respuestas y se genera como esta dinámica de podcast en vivo que a mí se me hace chingón, se me hace interesante, pero a lo mejor en algún futuro, no sé. ¿Alguna vez has tenido una crisis existencial? Sí, muchas veces. O sea, creo que conforme uno va creciendo, pues empieza a reflexionar sobre su propia mortalidad, sobre cómo va envejeciendo, sobre los caminos que uno no tomó, sobre lo que uno ya no es capaz de hacer, y creo que eso detona definitivamente crisis existenciales, pero también creo que estas crisis están atadas a cosas que no podemos controlar o a momentos que ya no están aquí o que todavía no llegan, ¿no? Creo que mi manera de aterrizarme un poco cuando tengo este tipo de crisis es precisamente recordarme que estoy aquí y que estoy ahora. Y sé que suena como algo muy cursi que decir, pero es cierto. O sea, normalmente las cosas que nos provocan crisis tienen que ver con la nostalgia o con lo que creemos que puede llegar a pasar. Y lo culero de este tipo de pensamientos es que nos priva de disfrutar nuestro día a día, y finalmente creo que el propósito de la vida se trata de tener esa capacidad de disfrutar lo que te está pasando en este momento y vivirlo con plenitud. Entonces, sé que es algo complicado de lograr, pero la manera en la que intento salir de estas crisis es enfocarme en dónde estoy ahora, con quién estoy, qué puedo controlar y no preocuparme por lo que no está en mi control. Esa es una manera quizás simplista de salir de ahí, pero a mí me ha ayudado obviamente con reflexiones a mayor profundidad, incluso con análisis propios de las situaciones que me atormentan, pero a grandes rasgos, pues esa es la conclusión a la que acabo llegando. Si pudieras crear un curso digital, ¿qué tema elegirías y qué herramientas usarías? Pues ya estoy creando cursos digitales. De hecho, en la sección de miembros ya tenemos varios cursos. Tenemos el curso, por ejemplo, sobre todo lo que tiene que ver con mi estudio, desde las cámaras hasta los micrófonos, las consolas, el acondicionamiento. Tenemos también el curso de Creando a Roberto IA. Entonces ya lo estoy haciendo y creo que me ha gustado bastante hacerlo. Probablemente venga también un curso relacionado con el Excel que tanto menciono aquí, que es el Excel de mi vida. A lo mejor también uno sobre cómo publico mis libros o cómo hago mis libros, pero pues no sé, creo que ya lo estoy haciendo. Entonces ahí está la sección de miembros para los que quieran meterse a ver los videos que estamos publicando por ahí. Les hago esta invitación y pues ya que estamos en esta, les hago este anuncio. Tenemos la primera membresía, que es la de Creativo Fan, que simplemente pagas 29 pesos al mes y apoyas al canal, y también te da acceso a los distintos stickers que tenemos en conmemoración a muchos invitados importantes que tenemos en este podcast. Después está la membresía de acceso a videos y cursos, que te da precisamente acceso a todos estos cursos y a todos estos videos experimentales y capítulos huerfanitos de creativo que hemos estado subiendo por allá. Y la tercera es esta membresía que se llama Creativo VIP, que es una membresía que ya les he dicho muchas veces que no compren, que no les recomiendo, que está demasiado caro, pero esta membresía te incluye un saludo por mes. Entonces justamente vamos a saludar a los miembros de Creativo VIP en este momento y también agradecerles. Sé que los madreo mucho y les digo que son unos masoquistas y que se desuscriban, pero pues finalmente son personas que creen en el proyecto y por ello les agradezco bastante. Entonces, saludos Corleone del Toro, gracias por estar aquí, 4 meses llevas aquí. Eric Torres también 4 meses, carnal. Manuel Tercero Briones 4 meses también. Manuel Bolusa 2 meses llevas en Creativo VIP, muchísimas gracias. Mati Media, que tenemos como una relación en donde entras y sales, ya estás de vuelta aquí, bienvenida a casa, gracias por estar aquí. Andrew Segovia también, carnal, muchísimas gracias, hace 19 días te metiste, te lo agradezco. Marco Gandará también te mandamos saludos, y a Sabdiel Dueñas también le mandamos saludos, que son los miembros de Creativo VIP. Entonces ahí están los anuncios, un aplauso a los de Creativo VIP, y para los demás también la neta es que muchísimas gracias. Cada vez tenemos más miembros, lo cual a mí me da pues bastante felicidad, me hace más ameno el llevar este canal y también pues me permite tener este espacio en donde publico cosas más experimentales que yo estoy disfrutando bastante.
¿Has pensado en volver a invitar a personas que entrevistaste en los inicios de Creativo para ver cómo han cambiado? Sí, totalmente, y lo he hecho. O sea, esos primeros capítulos de Creativo, pues hay muchos invitados recurrentes, ¿no? Hay invitados que han estado varias veces en el podcast y definitivamente, pues le agradezco primero que nada a esas personas que formaron parte de la primera generación de Creativo. Muchos de ellos ya son muy buenos amigos. Y sí es algo que he estado haciendo, o sea, me gusta mucho, me gustan más los segundos, terceros y cuartos capítulos de los invitados, si te soy 100% sincero, porque como que ya dejas atrás lo superficial, esa parte incómoda de conocerse, y ya conoces el contexto del invitado y ellos más o menos conocen mi contexto, y creo que se generan conversaciones más auténticas y más chingonas a mi apreciación. ¿Qué opinas de hacer debates de temas controversiales como terraplanismo y religión? Se me hace interesante, ¿no? Es algo con lo que definitivamente he estado coqueteando en los últimos meses, y creo que he encontrado la manera perfecta de abordar estos temas con estos formatos de inteligencia artificial, porque a veces también debatir este tipo de temas puede ser peligroso y se presta mucho a la desinformación, y también se presta mucho a la charlatanería. Entonces, para mí, el abordar o tocar estos temas con un ente que tiene acceso a toda la información disponible, entre comillas, que hay, que es una inteligencia artificial y que tiene la capacidad de poder verbalizar, analizar y concluir ciertas cosas, a mí se me hace algo chingón. Entonces, justamente este acercamiento de hablar de conspiraciones con inteligencia artificial es algo que estoy entreteniendo. Ya lo hicimos con Bob Lazar. Si no han visto el capítulo de Bob Lazar, se lo recomiendo bastante. Dura 2 horas y hablamos sobre Bob Lazar, que para los que no conozcan a Bob Lazar, es este güey que sacó una entrevista en el 89 diciendo que él trabajaba en una agencia secreta del gobierno encargada de hacer ingeniería en reversa de tecnología alien que había encontrado el gobierno de Estados Unidos. Ahí nada más les dejo el tráiler. Hablamos 2 horas sobre ese caso con una inteligencia artificial, y al final le pregunto si le cree o no, y me acaba contestando. ¿Cómo mitigar el burnout? ¿Es preferible bajar el ritmo o desconectar? Es una gran pregunta. Yo creo que la mejor manera es bajar el ritmo, entender cuáles son tus límites y también vivir una vida balanceada. A veces se nos van las cabras y solamente nos enfocamos en el tema laboral, o cuando menos a mí me pasa, solamente estoy enfocado en el trabajo y descuidas el ejercicio, la alimentación, la vida familiar, el ocio, y ahí es en donde yo cuando menos caigo en el burnout. Entonces, para mí la manera en la que he podido mitigar el burnout en estos últimos años es llevar una vida mucho más balanceada. Hoy en día como mucho mejor, hoy en día hago más ejercicio, hoy en día intento pasar más tiempo con mis seres queridos, y eso genera una vida más completa que, si bien quizá laboralmente no estoy produciendo tanto, también me estoy cuidando a mí mismo, estoy en mejor salud, me siento mejor, tengo más energía, y eso también me permite entrarle al trabajo desde una mejor perspectiva, e irónicamente a veces produce incluso más resultado tomando en cuenta todo este balance. ¿Cómo llegaste a elegir el podcast como fuente de trabajo y desarrollo pasional al mismo tiempo? Pues fue algo que descubrí en el camino, o sea, no fue algo que en primera instancia dije esto va a acabar siendo lo que hoy en día digo que es el podcast creativo. Fue algo que fue en la marcha, ¿no? O sea, en el camino me empecé a dar cuenta del potencial que tenía el formato, de lo que estaba causando en mí, y también de lo mucho que disfrutaba tener este tipo de conversaciones y lo flexible que podía llegar a ser el formato. En un principio yo empecé el podcast para platicar con gente con la que yo admiraba, y también para encontrar una manera de promocionar mis libros. El podcast ha cambiado tanto en estos últimos 9 años que hoy en día ya es algo completamente distinto, y he encontrado en el formato una manera de poder perseguir precisamente mi curiosidad a través de él, pero no fue algo que en su momento o que en un principio dije, esto va a acabar pasando, no. En un principio mi acercamiento al formato era muy superficial, y una vez que empecé a hacerlo tantas veces me empecé a dar cuenta del potencial que tenía para poder saciar estos elementos de mi vida, y también me di a la tarea de intentar romper con esa estructura rígida de solamente entrevistar y llevar a Creativo a hacer algo más, pero fue algo que simplemente aprendí en la práctica y no desde un principio. ¿Crees que la inteligencia artificial tomará el control del mundo si le damos memoria? Pues de cierta manera, si le damos la capacidad de controlar cualquier cosa y nos encerramos a nosotros mismos fuera de ese cuarto de control, pues uno podría llegar a pensar que sí, ¿no? No sé qué tan viable sea eso, no sé qué tanto depende de nosotros, no sé qué tan cerca o qué tan lejos estemos de ello, pero con el avance que ha tenido últimamente la tecnología, y en especial la inteligencia artificial, yo no descartaría que en un futuro cercano le empecemos a dar más permisos, más llaves y más mandos, y empiece a controlar más cosas, hasta que llegue un punto en donde
no sé si llega a controlar la totalidad, pero de perdido sí una mayoría de las decisiones del mundo. A ver, de cierta manera ya hay muchas cosas que se controlan tecnológica o algorítmicamente hablando, ¿no? Facebook, YouTube, las redes sociales, todo esto, pues finalmente lo acaba filtrando un algoritmo que tiene ciertas métricas programados por humanos, y estas métricas definitivamente tienen la intención de enriquecer, de generar más dinero, pero a fin de cuentas los que toman la decisión acaban siendo estos algoritmos despersonalizados con estas métricas en consideración. Entonces, pues yo creo que el siguiente paso es simplemente hacer que esta sistematización se vuelva una inteligencia artificial que aprenda bajo la marcha, que a ver, probablemente ya esté ahí. O sea, la realidad es que probablemente muchos de los sistemas que hoy en día usamos ya se controlan en gran medida con inteligencia artificial o con algo que se parece bastante. A lo mejor es un híbrido entre control humano, inteligencia artificial, machine learning, pero pues vamos para allá. No sé si el día de mañana exista una inteligencia artificial que llegue a controlar todo, ¿no? Como esta visión de Terminator que tenemos, pero pues hacia allá nos estamos moviendo. O sea, el Internet of Things, todo lo que está pasando, esa comunicación que hay entre aparatos, todo lo que estamos grabando, documentando, pues el día de mañana, ¿por qué no meterlo simplemente a una inteligencia artificial que tome ciertas decisiones? ¿Cuál consideras la forma más eficiente de llevar un proyecto de la mano con el trabajo o estudio? Pues yo creo que encontrar la manera de instrumentalizar tu tiempo libre y de ocio para poder encontrar oportunidades de negocio en él, ¿no? O sea, para mí, por ejemplo, cuando empecé a hacer videos, pues yo estaba estudiando universidad y no ganaba dinero cuando estaba estudiando y estaba publicando videos, que en ese entonces hacía videos de noticias. Sin embargo, empecé a ejercitar ese músculo y eso eventualmente me acabó abriendo bastantes puertas. Yo creo que si estás estudiando y tienes tiempo libre, puedes empezar a usar ese tiempo libre para empezar a experimentar con cosas que te gustan, pero también teniendo una consideración de que el día de mañana eso se puede acabar graduando a convertirse en tu trabajo, ¿no? Creo que esa es la manera en la que cuando menos yo malabareo con esos proyectos, o en su momento yo así lo malabareaba, ¿no? Y lo menciono mucho y lo he mencionado en este formato, que para mí, para muchas personas vivimos como una especie de prisión y tenemos que empezar a utilizar nuestro tiempo libre para empezar a construir este túnel de escape, y una vez que tengamos el túnel, intentar escapar. Si el túnel eventualmente se colapsa o nos acaba atrapando la policía, pues bueno, vamos a regresar a donde ya estábamos, que es esta especie de prisión de nuestra rutina. Pero si este proyecto llega a ser viable, pues bueno, vas a llegar a tener una nueva fuente de ingresos que se puede convertir en tu nuevo trabajo principal. Entonces creo yo que esa es la clave. Orientar tu tiempo libre para que te sirva de algo. O sea, no lo desperdicies en cosas que no tienen un fundamento, especialmente si no estás contento con tu día a día, sino que cultiva esas pasiones en secreto en tu tiempo libre y empieza a hacer ciertos experimentos ya pensando en querer dedicarte a esto, y eventualmente, si esos experimentos son exitosos, pues los puedes empezar a escalar hasta que eventualmente te escapes de esa prisión. Esa es la manera en la que yo lo veo. ¿Qué metodología recomiendas para publicar un libro? Pues depende. Hay gente que publica libros y no necesariamente quiere vivir de ellos, entonces prefieren tomar el camino editorial, que se vale. Y hay gente que sí quiere que su libro sea su principal fuente de ingresos, entonces lo publiquen de manera independiente para poder tener un mejor margen y para poder tener control absoluto de dónde se vende o distribuye esa pieza que está creando, ¿no? Entonces depende de para qué lo quieras. Si a lo mejor tú eres un conferencista y solamente quieres tener un libro para estar en más estantes, para poder tener una fuente de ingresos extra, pero no te quieres clavar tanto en el proceso, entonces yo te diría que busques ese camino editorial. Si tú quieres vivir de tu venta de libros o quieres maximizar la cantidad de lana que le saques a cada libro y estás dispuesto a hacer el trabajo que eso conlleva, pues bueno, entonces yo te recomendaría que busques la alternativa independiente y busques tutoriales en YouTube. Depende para qué lo quieras. Yo cuando publiqué Creativo y cuando publiqué México Lindo y Querido Diario, El Arte de Perder, como yo sí pensaba dedicarme a la venta de los libros, tomé ese camino independiente. Si a lo mejor hoy en día publicara mi primer libro, no sé qué decisión tomaría, porque finalmente pues hoy en día mi principal fuente de ingresos es mi podcast. He cambiado esa principal fuente de ingresos de mis libros a mi podcast. En ese entonces yo vivía literalmente de mis libros. Entonces depende de la situación en la que estés, del tiempo que tengas y de qué tanto te quieras clavar en el proceso. ¿Cómo manejas la presión social de ser una figura pública?
Pues intentas no pensar en ello, intentas no leer comentarios, no meterte a redes sociales, no estar al pendiente de lo que gente que a lo mejor tú no conoces o no controlas opine de ti, porque finalmente pues cada quien tendrá su postura y cada quien consumirá cualquier pieza de contenido en su propio contexto. Entonces pues yo no puedo controlar eso, entonces simplemente intento no ponerle atención. Y no es por mal pedo, o sea, ni siquiera es porque yo me sienta superior o porque yo sienta que yo tenga la razón y las demás personas no, definitivamente no, sino más que nada por una cuestión de tranquilidad, en el sentido de que me gusta mantener mi trabajo como algo cerrado en el que yo estoy trabajando y estoy mejorando para mí y lo comparto y lo documento con las demás personas. Pero pues no sé, a veces es un reto la realidad, estar en el escrutinio público sí llega a ser cansado en algún punto, pero para mí la manera de salir de ello es pues simplemente intentar no leer, no tomártelo personal y enfocarte en hacer cosas que te gusten a ti. ¿Cuál es la estrategia que utilizas para contactar celebridades como Billie Eilish o Shaquille O'Neal? Bueno, ahora que estamos abriendo un poco el mercado americano, es diferente el mercado americano al mercado mexicano. Depende cada caso, ¿no? Porque, por ejemplo, esas dos que tú mencionaste se dieron gracias a que Billie Eilish y Shaquille O'Neal tenían algo que hacer aquí en México. Billie Eilish tenía la presentación de su nuevo disco y Shaquille O'Neal tenía la presentación de sus zapatos o de sus tenis Shaq en distintas tiendas aquí en México, y estaban buscando medios de comunicación para poder expresar pues estos lanzamientos, ¿no? Me contactan a mí, yo digo que sí. Obviamente mi manera de abordar este tipo de capítulos tiene que ver más con una idea de, bueno, está bien, vamos a mencionar esto, pero también vamos a clavarnos en tu carrera. Y no solamente porque yo lo quiera hacer, sino porque le conviene inclusive a ti, como persona que está publicitando su proyecto o haciendo publicidad a su proyecto, hacer algo muy interesante. Y afortunadamente en los dos casos tuvieron esa apertura y hicieron ese tipo de conversaciones. Pero hay otro tipo de pláticas ya cuando yo voy directamente a Estados Unidos, como por ejemplo la de Gary Vee, en donde yo tengo que buscar una persona que se dedique a relaciones públicas y toque distintas puertas y presente mi proyecto. Y digo que es diferente en México o en Estados Unidos porque aquí en México, afortunadamente, gracias a ustedes y a toda la gente que ha visto todos los capítulos, ya estamos bien posicionados y me es mucho más fácil contactar gente, y también constantemente hay gente que está contactándome para estar en creativo, ¿no? En Estados Unidos eso no pasa, entonces en Estados Unidos tengo que yo empezar a tocar puertas y necesito de personas que me ayuden para tocar puertas, presentar mi proyecto, y pues los que quieran jalar acaban grabando capítulos de creativo conmigo. Entonces, pues es distinto, es más complicado definitivamente. ¿Cómo encontraste a personas con tus mismos objetivos de crear contenido? Si te refieres al grupo de amigos con el que me llevo, pues son cosas que la vida simplemente te va presentando, ¿no? O sea, son cosas que, y creo que pasa con muchas amistades, ¿no? Que eventualmente uno va depurando inconscientemente quizás a sus amistades porque ya no comparten los mismos intereses, y creo que es un proceso natural en la vida en donde uno pues acaba gravitando con aquellos con los que comparten mismos intereses y hobbies y una especie de propósito de vida, ¿no? Me pasó mucho con Farid, por ejemplo, que yo lo conocí cuando estaba en prepa, y desde ese entonces teníamos una intención de dedicarnos a algo bastante similar y tuvimos como esa apertura de poder cambiar nuestras interpretaciones de lo que queríamos hacer, y eso nos llevó a ser muy buenos amigos en su momento y hoy en día seguir siendo, porque pues teníamos como una visión bastante similar. Pero pues cuando conocí a Farid yo no me imaginaba que 15 años después íbamos a estar dedicándonos a algo muy similar y ser tan buenos amigos, ¿no? Es algo que creo que no se da conscientemente, sino que se da más de una manera fortuita y un poco inconsciente, pero también creo que se da gracias a un camino que uno mismo se traza, porque es muy fácil tomar decisiones cuando uno ya sabe hacia dónde quiere llegar, y no me refiero en un punto en específico, pero sí en un punto cuando menos un poco más general de decir, por ejemplo, yo no sabía que me iba a dedicar a un podcast o a tener un podcast, pero sí sabía que quería vivir de mis propios proyectos, y creo que Farid tenía una idea bastante similar de que él pues quizá no se imaginaba que se iba a dedicar a interpretar películas, pero sí sabía que también quería vivir de sus proyectos. Y los dos tuvimos varios proyectos hasta que eventualmente acabamos terminando en lo que hoy en día estamos. Y te digo, no fue algo que hicimos de manera consciente, sino que creo que fue algo de manera inconsciente, pero partiendo como de ese objetivo, aunque sea general, o cuando menos ese sentido de dirección que queríamos que tuviera nuestra vida. Y terminamos así. ¿Cómo organizas tus ideas para monólogos y proyectos creativos? Pues ya lo he compartido. Pongo mis ideas en Google Keep y las dejo que descansen ahí un buen rato,
y cuando ya tengo, por ejemplo, un formato en el que me gustaría expresar tal idea, le pongo etiquetas. Por ejemplo, cuando hacía los monólogos con Amazon Music, había ciertas ideas que se me ocurría que ya sabía que eran monólogos. Entonces anotaba esa idea y le ponía la etiqueta monólogo. Cuando hago los libros, anoto la idea y le pongo la etiqueta libro. Cuando son ideas incluso que me sirven a mí personalmente, le pongo la etiqueta self, que es la etiqueta que tengo para referirme a un consejo propio, y así voy agrupando las ideas dependiendo del formato. También hay ideas que no tienen como un formato en específico y simplemente las acabo anotando y en algún punto acaban sirviendo de algo o no. Lo bueno de tener las ideas documentadas así es que, por ejemplo, si yo quiero buscar ideas que tengan que ver, por ejemplo, con el concepto de la muerte, puedo poner la palabra muerte y me van a aparecer todas las ideas que tengo que mencionan la palabra muerte, y eso creo que lo vuelve una herramienta bastante poderosa. ¿Qué opinas del final de The Sopranos? ¿Final abierto o algo ya teorizado? Bueno, para toda la gente que no ha visto Sopranos, no vean esta parte del video, los voy a spoilear, pero para mí el final de Sopranos es un final cerrado en el sentido de que es evidente y es claro que Tony Soprano muere en la última escena. Se podría interpretar como que no, pero una vez que ya vuelves a ver toda la última temporada y empiezas a darte cuenta de los recursos narrativos que utilizan a lo largo de la temporada para darte a entender el simbolismo que lleva el final, entiéndase ese cortón a negro, esa mención de qué pasaría cuando te mueres. Por ejemplo, hay una escena creo que es el primer capítulo de la última temporada, en donde Tony está en un barco con el esposo de su hermana y tienen precisamente ese tipo de conversación y dicen, pues yo creo que simplemente me voy a ir a negro y no me voy a dar cuenta, que eso acaba pasando también en el final. O también hay ciertos asesinatos, hay un asesinato por ejemplo en el que Seal está presente, en donde disparan y el sonido como que se corta, ¿no? Entonces creo que hay los suficientes recursos para darte a entender que al final de la serie Tony Soprano acaba muriendo. ¿Has sentido nervios o intimidación con algún invitado en creativo? Sí, definitivamente. Hay ciertos invitados que me ponen un poco más nervioso que otros. Ninguno hacia el punto en el que se vuelva algo que no pueda controlar. Sinceramente me ponen más nerviosos los contextos que los invitados. Me pone más nervioso grabar en un lugar que no sea mi estudio que el invitado per se. Como que esa parte técnica me pone un poco más nervioso porque también gracias a la experiencia que he tenido con los más de 500 capítulos, confío en mi capacidad de tener una buena conversación con la persona que se me está sentando enfrente. Y aparte porque hice la tarea, o sea, esa confianza también radica en que hice la tarea, respeto la carrera del invitado y confío en mi capacidad de tener una buena conversación. Lo que me pone nervioso más que nada son los retos técnicos y eso me pasa mucho cuando grabo fuera del estudio. ¿Cuál ha sido el episodio más difícil de grabar y por qué? Pues a memoria reciente, y creo que ya lo he mencionado por aquí, pero probablemente el de Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal sí fue un episodio en donde él es una persona físicamente muy intimidante. Él estaba creo que muy apresurado, y también estábamos grabando en un contexto fuera de mi estudio, lo cual agregó un poco más a esa presión. Y en general es un capítulo que creo que fue difícil, pero también es uno de los que más me gusta. O sea, es uno de mis capítulos favoritos de todo el repertorio creativo por la manera en la que supe resolver ese episodio y también por la calidad de conversación que se acabó dando. O sea, fue una ventana directa a la mentalidad competitiva de Shaquille O'Neal. Y si tuviera que cambiar algo del episodio, no cambiaría absolutamente nada. Y precisamente por ser un episodio retador y por haber salido bien, es uno de mis episodios favoritos de creativo. Si tuvieras que hablar de un solo tema el resto de tu vida, ¿cuál sería y por qué? No sé, probablemente un tema que tenga que ver con la filosofía, ¿no? O sea, la filosofía, que es esta conversación que lleva miles de años pasando. Creo que una vida no me va a dar abasto o no va a tener la capacidad ni siquiera de romper la superficie. Entonces probablemente un tema como la filosofía, por más genérico que suene, el propósito de la vida, que estamos haciendo aquí, como que estas grandes preguntas que aborda la filosofía, definitivamente sería con las que me quedaría. Cualquier otro tema creo que muy rápido uno se acabaría aburriendo. Digo, obviamente hay ciertas ciencias que de cierta manera abordan precisamente este tipo de cuestionamientos filosóficos, pero finalmente las raíces creo yo que acaban estando en esta filosofía y en estas grandes preguntas que motivan al ser humano y lo mantienen curioso, entonces me quedaría con esos temas. ¿Cómo lidias con la privacidad de datos en la era de la IA? Pues es un reto muy importante que creo que apenas nos estamos dando cuenta de ello. O sea, creo que la privacidad es algo que va a desaparecer por completo y no estoy muy a favor de ello, pero creo que es algo que ya no va a ser muy difícil meter en las manos. También, pues hoy en día teniendo estas herramientas y las ventajas que estas herramientas te ofrecen, es muy difícil resistirte a seguir viviendo una vida privada porque te quedas
en un mundo en donde ya no tienes acceso a la tecnología más nueva del momento y tampoco tienes acceso a muchas maneras de comunicarte con otras personas. Y ahí es en donde está el verdadero reto que enfrentamos hoy en día, en que no solamente es una cuestión de resistencia, sino que si tú tomas la decisión de dejar el celular, dejar estas nuevas tecnologías, te acabas aislando de la sociedad. Entonces es un reto importante que creo que en un futuro vamos a estar abordando la cuestión de la privacidad, pero yo sí creo que desgraciadamente la privacidad va a ser algo que va a acabar desapareciendo completamente en los próximos años y es algo que sinceramente me da bastante miedo, porque si bien la privacidad va a desaparecer para todos, solamente pocas personas o pocas entidades van a tener acceso a la vida privada de todos y a la información que conlleva o a las conclusiones que conlleva tener acceso a la privacidad de todas las demás personas. Entonces vas a toparte pues con organismos tecnológicos que van a saber más de ti mismo que tú mismo. Y eso creo que es algo aterrador. Creo que ya estamos ahí, pero creo que el siguiente nivel va a ser todavía mucho más aterrador. Pero bueno, mi gente, hasta aquí llegó el capítulo del día de hoy. Ojalá que les haya gustado. La verdad es que yo lo disfruté bastante. Les agradezco a todos por apoyar este formato, por apoyar este proyecto. Para mí siempre es un gusto platicar así con ustedes. Les recuerdo que si quieren aparecer en el próximo capítulo, dejen sus preguntas en la parte de abajo. Denle me gusta al video para que siga sobreviviendo esta sección. Y pues nada, les agradezco. Comenten en la parte de abajo para ver de qué vamos a hablar el siguiente capítulo. Denle me gusta a sus preguntas favoritas. Y nos vemos en la siguiente edición de estas secciones mensuales de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias otra vez. Nos vemos en la próxima. Que estén muy bien. Sobres.